Vamos a ver la longitud del arco de una curva. Obviamente tenemos una función igual a f de x, una función continua, y respecto de nuestro sistema de ejes coordenados cartesianos, si nosotros queremos calcular la longitud del arco, lo subdividimos esto en los intervalos que nosotros querramos, pero vamos a marcar que allí hay un segmento de recta con el cual, así como estuvimos viendo con los métodos aproximados, nosotros podemos calcular la longitud que tiene cada uno de estos segmentos, formando acá un trapecio, ¿no es cierto? La longitud del arco se parece a la longitud del segmento. Cuanto más subdividamos, más se va a parecer. Por eso habíamos hablado de que cuando generamos un polinomio, queremos calcular la longitud del perímetro de un polígono regular, calculamos un lado y eso lo multiplicamos por n. Si tienen lados, o sea, en el caso de tener un cuadrado, nosotros en realidad, al tener una circunferencia, vamos a hacer al revés, partimos de una circunferencia, ¿sí? Si queremos calcular cuánto vale cada uno de estos en función del radio, vamos a calcular cuánto vale esto aplicando trigonometría. Si lo dividimos en 8 partes, lo mismo. Ya vamos a ir calculando cuánto vale cada uno de los lados de un octógono en función de quién, del ángulo de 45 grados, un ángulo alfa en función del radio R. Entonces, a medida que tomemos mayor cantidad de lados, el ángulo alfa va a ser más pequeño y sabemos que la longitud de la circunferencia tiende a ser un polígono donde n tiende a infinito. Ahora, esa longitud de la circunferencia hemos visto nosotros que vale 2pi por radio. ¿Recuerdan? Longitud de la circunferencia y aceptamos que ese es el valor, 2pi por radio. Ahora, si fuéramos a deducir cada uno de estos, nosotros tenemos que tomar acá que este lado x, siendo este el radio y este el radio, a 90 grados tendríamos un triángulo rectángulo y sobre ese triangulito, donde este es el radio y este valor es alfa sobre 2, porque lo hemos subdividido en 8 partes, calcularíamos este segmento que sería solamente x sobre 2. Al calcular esto y multiplicarlo por n, porque son 8 lados, eso después lo llevamos en el límite cuando n tiende a infinito. Pero nosotros vamos a ver otra forma de calcular aplicando integrales, porque en realidad aquello lo aceptamos. Un chico en el momento que le estamos dando perímetros y superficie, cuando le damos perímetros le damos las fórmulas. Paso por altura sobre 2, para el área, obviamente, el perímetro, la suma de los lados, y para cada caso particular vamos dando una fórmula. Y ahí no le podemos aplicar el límite, pero intuitivamente hacemos entender en que cuanto más lados tomamos, ese polígono más se parece a una circunferencia. Bien, nosotros vamos a tomar entonces ese arco. Hay un arco
M sub 1, ¿sí? Y hay un segmento M sub 1. De tal forma que el arco sub 1 va a parecerse al segmento sub 1 cuando nosotros subdividamos esto en muchos intervalos donde este delta de x va a tender a 0, ¿no es cierto? Para ese delta de x obviamente existe acá, ¿qué cosa? Un delta de y. Y acá hay un delta de y. Entonces tenemos delta de x y delta de y. Entonces el segmento m sub 1 sería la hipotenusa en ese triángulo rectángulo. Nosotros lo que queremos calcular no es ese segmento, sino cuánto vale la longitud del arco de esa circunferencia. Bien. ¿Qué es lo que vamos a proponer entonces? Bueno, lo que hemos dicho recién, que el segmento sub 1 implica que ese segmento sub 1 al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado. Cosa que ustedes ya conocen que es el teorema de Pitágoras. Bien. ¿Qué pasa si a esa expresión la multiplicamos y la dividimos por delta de s cuadrado? Delta de s sería el arco m sub m1, y lo vamos a llamar delta de s. Acá habrá un delta de s1, acá un delta de s2. Entonces, el arco m sub 1 es delta de s. Entonces, lo que nos proponen allí es multiplicar y dividir por delta de s al cuadrado. Multiplicar y dividir por delta de s cuadrado. De tal forma que me va a quedar m1 cuadrado sobre delta s, o sea, sobre el arco m1. Agrupamos, ¿no es cierto? Es que al dividir por delta s, estos dos quedan bajo el mismo cuadrado. Y esto sería lo mismo que tomar m sub 1 cuadrado sobre delta de s cuadrado, perdón, todo esto elevado al cuadrado por delta de s cuadrado igual a delta x cuadrado más delta de y cuadrado. O sea, dividimos todo por delta, o multiplicamos y dividimos por delta de s cuadrado. Se simplifica y no altera la expresión. Ahora vamos a ver qué sucede con esta relación entre el arco y la longitud de esa. En el límite cuando alfa tiende a 0, o sea, ya sabemos que la relación entre el arco y la longitud de ese segmento, cuando delta x tiende a 0, eso tiende a 1 de ese cociente. Es lo que vamos a demostrar, cosa que ya sabemos intuitivamente, pero ¿cómo hacemos para demostrarlo? Fíjense, nosotros tomamos un arco de circunferencia, del cual tenemos un ángulo alfa, y acá tenemos el mismo ángulo alfa. O sea que tenemos acá el ángulo 2 alfa. Este segmento que está acá, que es perpendicular, hace que para este radio, el arco de la circunferencia va a ser parecido a esta longitud. Bien, ¿cuál es la longitud del arco AB? Sobre la longitud
del segmento AB. Estaríamos hablando de este cociente del arco respecto del ángulo. Bueno, por aplicación de la trigonometría, ustedes saben que esto es el seno de alfa, porque es el cateto opuesto multiplicado por el radio, ¿no es cierto? Ustedes saben que el seno de alfa es este segmento dividido en el radio. Supongamos X sobre la hipotenusa, que es el radio. O sea que X vale R por el seno de alfa. Este R por el seno de alfa, si esto es alfa y esto es alfa, este es el mismo X. Por lo tanto, acá tengo 2 veces X. Entonces, 2 veces X es 2 veces R por el seno de alfa. Quiere decir que esa longitud de ese segmento, ¿sí?, es 2 veces R por el seno de alfa. Y la longitud del arco, el arco este, es igual al ángulo medido en radianes. O sea, el ángulo este, en función del radio. Ustedes se acuerdan que arco es igual a radio por ángulo, ¿sí? Entonces el arco AB es el radio R multiplicado por el ángulo, que en este caso es 2 alfa. Entonces acá tenemos R por 2 alfa. Entonces obviamente los 2 se van, los R se van, y en el límite, cuando alfa tiende a 0, en el límite cuando alfa tiende a 0, obviamente que el seno de alfa sobre alfa, o alfa sobre el seno de alfa, ¿cuánto nos da? 1. O sea, la relación que existe acá, cuando esto tiende a 0, es que el segmento es prácticamente igual al ángulo. Esto lo habíamos visto en el límite, la demostración del límite notable, seno de x sobre x. Estamos repasando, digamos, esos conceptos para demostrar que la relación entre el arco y la curva cuando alfa tiende a 0, es porque estamos diciendo que este ángulo es muy pequeño, entonces el arco con el segmento, que sería la secante, son prácticamente iguales. De hecho que una de las cosas que ustedes deben enseñar con la calculadora es a decirles el seno de alfa o el seno de x sobre x, que decimos el límite cuando x tiende a 0 es igual a 1, es directamente tomarlo en la calculadora. El seno de un ángulo es una relación entre dos longitudes, por lo tanto es adimensional. Este ángulo lo tengo que medir en radianes, porque también es adimensional, porque es la longitud del arco dividido en el radio. Si lo ponemos en grado, no podemos dividir un número por grados. Entonces los dos tienen que estar expresados en radianes, y el seno del ángulo no importa, ustedes ponen el modo que quieran. Entonces recuerden, ustedes dicen, bueno, para un ángulo pequeño, si x tiende a 0, pongamos 1 grado. Pero 1 grado es lo mismo que multiplicado por. Ustedes saben que la relación es que pi radianes equivale a ¿cuánto? A 180 grados. Entonces, grados con grados se van. El ángulo de 1 grado es pi dividido en 180. Por lo tanto, si tomamos pi y lo dividimos en 180, que es lo que hacemos con la calculadora, pi sobre 180, van a observar que el valor que obtenemos es este que está acá. Ustedes prueben con su calculadora, el ángulo es 0,01745329 y sigue. Ahora, el seno de 1 grado, en la calculadora, tienen que ver, obviamente, aquí está la tecla, ayer debajo de mi dedo, muy chiquitito, aparece la letra D, por lo tanto ustedes ponen seno de 1 grado, como está puesto allí, seno de 1 grado, y aprietan el igual, y obtienen el valor 0,0174.
0, 17, 45, 2, 4. Entonces fíjense, hasta el 45 está todo bien. Después sigue 32 y acá sigue 24. Estos son prácticamente iguales. O sea que si dividimos este número en este número, nos va a dar casi 1. O sea, dividido en paréntesis el número pi dividido en 180 grados y cerramos el paréntesis, nos da un valor de ¿cuánto? De 0,9999. Por eso el cociente entre el seno de x y x, o x sobre seno de x, nos da 0,999. Si hacemos al revés, nos va a dar 1,0001. Por eso cuando x tiende a 0, estamos hablando de 1 grado. Si en vez de tender a 1 grado tiende a 1 segundo, o tiende a 0,00 y algo, entonces esa relación se acerca cada vez más al número 1. Bien, dicho esto, y sabiendo que eso es real, vamos a proceder a cómo calcular el largo de ese vamos a ir más a la derecha. Entonces vamos a tomar de nuevo la misma identidad que teníamos, que es esta que está acá, y vamos a dividir el m que tenemos acá, mm sub 1 cuadrado sobre delta s todo al cuadrado por delta de s cuadrado igual a delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado. Dividimos miembro a miembro por el delta de x al cuadrado. Entonces dividimos por delta de x cuadrado, por delta de x cuadrado. Lo distribuimos, ¿no? Porque acá hay una suma. Entonces nos queda que esto se cancela. Acá nos queda esto, que es el mm1 sobre el arco delta de s por delta de s al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 más delta sub i sobre delta sub x elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hemos hecho allí es volver con la relación entre los ángulos y fuimos multiplicando, primero dividiendo por delta s cuadrado y ahora multiplicando por el delta d. Dividiendo por delta x al cuadrado y por el delta s al cuadrado. Bien. Tomamos el límite cuando el mm1 tiende a 0. Cuando este segmento M1 tiende a 0, lo mismo que decir que el delta de x tiende a 0, es equivalente a decir que el delta de x tiende a 0, de esta expresión mm1 sobre delta de s al cuadrado nos daba recién, en este límite que habíamos planteado acá, nos daba 1. Nosotros habíamos hecho acá esa relación entre la longitud del arco y la longitud del segmento y eso nos daba 1. Y 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? Ahora, este delta s sobre delta de x significa diferencial de x respecto de x elevado al cuadrado, igual, y el límite de esto que está acá es 1 más el diferencial de y respecto de x elevado al cuadrado. Por lo tanto, el cuadrado pasa como raíz y el diferencial de s va a ser igual a 1 más la derivada de y respecto de x. ¿Quién es? La derivada f' de x, pero elevada al cuadrado. El cuadrado va a pasar como raíz y este diferencial de x que estaba dividiendo va a pasar multiplicado. Esto es el diferencial de s. El diferencial de s, en realidad, lo que tomamos allí, que el delta de s se transforma en un diferencial de s, como el delta de x se transforma en el diferencial de x y como el delta de y se transforma en el diferencial de y.
lo llevamos a una expresión en función del diferencial. Hasta acá, ese desarrollo nos permite a nosotros calcular el arco S si hacemos ¿qué cosa? Si integramos entre A y B el diferencial de S y si integramos entre A y B la raíz cuadrada de 1 más la derivada elevada al cuadrado por un diferencial de X. O sea, integramos miembro a miembro, la integral del diferencial de S nos va a dar el arco S, entonces la integral va a ser AB, necesitamos no la función sino su derivada elevada al cuadrado y ahí se terminó el desarrollo. Fórmula que hay que aplicar cada vez que tenemos una función y queremos calcular la longitud del arco de una curva cualquiera. Nosotros sabemos la longitud del arco de una circunferencia. Completa o parcial, la longitud de un arco es radio por ángulo. Eso lo aprendimos así y lo aceptamos así. Y ahora con esto nosotros vamos a calcular la longitud del arco de una circunferencia. Bien. ¿Cómo será la longitud del arco de una circunferencia? Y primero tendríamos que plantear la ecuación de la circunferencia. ¿Cómo era la ecuación de la circunferencia? A ver, nosotros cuando vimos circunferencia, ¿qué hicimos? Dividimos esto, dijimos todos los puntos que aquí distan de uno fijo, entonces para la función de la circunferencia, este era el radio, este punto tenía una abscisa X y una ordenada en Y, de tal forma que esto es X y esto es Y, entonces decíamos que la ecuación de la circunferencia es X al cuadrado más Y al cuadrado igual a ¿quién? A radio al cuadrado. Cosa que ya sabemos porque lo hemos visto como cónicas, ¿sí? Si era descentrada, X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a radio al cuadrado. Bien, de esa función Y es igual a R cuadrado menos X cuadrado y el cuadrado después pasaba como raíz. Esta es nuestra función f de x. Nosotros necesitamos para calcular el arco, ¿entre quién? Entre 0 y r. Vamos a calcular este arco. Acuérdense que como función, esta parte no figura, ¿no es cierto? Porque tomamos solamente la raíz positiva. Entonces calculamos, si no, no sería función. Calculamos un cuarto de circunferencia. Entonces tendríamos que ir viendo que es la integral entre 0 y r de la raíz cuadrada de 1 más la derivada f' de x elevada al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de y? Y la llamamos y', ¿no? Esto es lo mismo que f', o derivada de y respecto de x. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado? Como es una raíz, la derivada vale 1/2 de la misma raíz. Derivamos la raíz, nos queda la derivada de adentro, ¿no? La derivada de una función de otra función. La raíz de r cuadrado menos x cuadrado. R es una constante, es el radio de la circunferencia. Entonces la derivada vale 0. Y la derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Por lo tanto, el 2 con el 2 se cancelan. Entonces me queda menos x sobre la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Esta es la función derivada. Pero ¿cómo la necesito yo ya? Elevada al cuadrado. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que f' de x elevado al cuadrado es igual. Y menos x elevado al cuadrado nos da más x al cuadrado. Y la derivada, y la raíz cuadrada, esta elevada al cuadrado se va al cuadrado y nos queda r cuadrado menos x cuadrado.
sea que si elevamos al cuadrado, distribuimos el numerador al cuadrado, el denominador al cuadrado, se simplifica la raíz. ¿Esto va dónde? Dentro de la integral. Por lo tanto, es 1 más x cuadrado sobre r cuadrado menos x cuadrado. Todo diferencial de x. Bien. Bien. Hay que resolver eso. Primero, trabajarlo dentro de la raíz. Entonces, dentro de la raíz, sería sacar común denominador. Si sacamos común denominador, vamos a tener r cuadrado menos x cuadrado dividido en 1, r cuadrado menos x cuadrado, más esto y en esto da 1, más x al cuadrado. Todo esto recuerden que está dentro de la raíz integral entre 0 y r diferencial de x. Obvio que menos x cuadrado más x cuadrado se cancela y me queda la raíz de r cuadrado, que es r. Y que ustedes saben sale fuera del signo de la integral. Entonces me queda 0r diferencial de x, porque en el numerador salió el radio fuera del signo integral, sobre r cuadrado menos x al cuadrado, pero ojo que es una raíz, entonces lo distribuimos. A su vez, podemos sacar factor común r cuadrado. Entonces nos quedaría el diferencial de x sobre r cuadrado, factor común de 1 menos x sobre r, todo elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Porque al sacar factor común me quedaría x cuadrado sobre r cuadrado. Si lo distribuyo r cuadrado por 1 es r cuadrado. Y el r cuadrado con este r cuadrado se simplifica y me queda menos x cuadrado. Esto es una raíz. Por lo tanto, si yo distribuyo la raíz de r cuadrado con este r se simplifica y me queda la integral entre 0 y r del diferencial de x sobre la raíz de 1 menos x, ya va, menos x sobre r al cuadrado. Ahora sí, vuelvo. Ahí estamos. ¿Qué dice? Todo esto es pasos, artificios algebraicos. En realidad vamos operando. En esta expresión sacamos factor común r cuadrado dentro de la raíz. R cuadrado por 1, r cuadrado. Y el r cuadrado cuando distribuye se simplifica con este r cuadrado. Si distribuyo la raíz de r cuadrado es r y con esta r se simplifica, entonces me queda la integral entre 0 y r del diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x sobre r elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de 1 menos x sobre r elevado al cuadrado. Ahora sí, si la sustitución es que t es igual a x sobre r, nos queda 1 menos t cuadrado, que sabemos que es arcoseno. La derivada del arcoseno de x es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, sustitución, diríamos x sobre r igual a t, entonces x igual a r por t, el diferencial de x es igual a r por el diferencial de t. Entonces la integral va a pasar a ser entre 0 y r de el diferencial de t por r sobre la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado. Entonces esta integral es el arcoseno de t. Pero t, ¿quién es? X sobre r. Entonces nos estaría dando el arcoseno de x sobre r, porque esa es la integral.
La coseno de t valuado entre 0 y r. Cuando vale r sobre r es 1, y el arco seno de 1, ¿qué valor de ángulo hace que el seno de 1? El seno de 90. Entonces esto me da pi sobre 2. Y si x vale 0, 0 dividido en r es 0, y el arco seno de 0 es 0. Entonces, ¿cuánto nos dio esto? Pi sobre 2. ¿Quién mide pi sobre 2? Este arco de circunferencia. ¿Cuántos tenemos de eso? 4. O sea, 4 por... Perdón. Me estoy viendo del radio. El radio, que es constante, sale fuera del integral. Entonces esto queda multiplicado por ¿quién? Por el radio. Entonces nos queda 4 por pi sobre 2 por r. Simplificado, ¿cuánto nos da? 2 pi radio. ¿Cuánto vale la longitud de la circunferencia? 2 pi por radio. Este 4 es porque son 4 segmentos en los que hemos subdividido la circunferencia. Bien, de la misma forma que demostramos la superficie del círculo, de la forma que lo hicimos con integrales, vemos que nosotros a un chico no le podemos explicar de dónde sale la fórmula 2pi por radio. Decimos, el arco es igual a radio por ángulo, en este caso el ángulo completo de 2pi, o sea, 360 grados, multiplicado por el radio. Y ya tenemos la longitud. O sea que si decimos que si el radio tiene 1 metro, entonces la circunferencia tiene 6,28 metros de longitud. En general lo hacemos en forma intuitiva. Se lo explicamos llevando un hilito, cualquier aro. Ustedes toman en el aula el tacho de la basura, lo rodean con un hilo, hacen que midan ese hilo y lo dividen en la longitud del radio, y allí van a tener entonces la respuesta de cómo se relaciona el radio con la longitud del arco de la circunferencia. Es la parte práctica que uno puede hacer. Si uno tiene que explicar de dónde sale la longitud del arco y cómo se hace toda esa relación de variables para llegar a la fórmula, es bastante largo. ¿Les parece o no les parece? Esa sería la demostración entonces de dónde sale la longitud del arco de una circunferencia. Lo que importa ahora es que pueden calcular el arco de cualquier cosa, o sea que si tienen una parábola, una función común, digamos, pueden calcular cuánto vale la longitud del recorrido en esa parábola. Sí, bueno, ¿de qué sirve? Y sirve en algunos casos el recorrido, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos en física un giro parabólico, pero queremos saber cuál es la longitud recorrida en total por un proyectil. Y nosotros calculamos lo que se enseña en física sin el análisis matemático, es calcular el alcance y el alcance máximo y la altura máxima. O sea, en física se enseña de que cuando hay un tiro parabólico, la trayectoria es de esta forma, entonces respecto del eje X y respecto del eje Y tenemos una altura máxima, un I máximo para saber dónde llega, y tenemos acá un valor R, que sería el recorrido máximo. Solamente calculamos en ese caso cuál es la posición más alta que alcanza un proyectil cuando yo hago un disparo, con una cierta inclinación, hacemos un disparo, y el proyectil hace este recorrido. Y eso tiene una función que es una parábola. Y de esa parábola nosotros podemos calcular cuánto mide toda esa distancia recorrida. Entonces, sacamos una foto satelital, vemos una curva, y si tuviéramos la función de esa curva, podríamos calcular cuál es la longitud recorrida. Por ejemplo, nosotros tenemos la
forma de medir las distancias de un lugar a otro a través de el cuenta kilómetros que tiene un vehículo. Pero nosotros sabemos que si lo hacemos en forma directa, en forma lineal, la distancia es mucho menor. O sea, cuando ustedes van por un camino, como por ejemplo el camino de las sierras, que tiene esta forma, ustedes para ir desde este punto a este punto, por allí recorren 40 kilómetros, pero que en línea recta son 10, 12 kilómetros. Pero no lo hacen en línea recta. Bueno, los sistemas satelitales y todas las formas de calcular las longitudes y todo lo demás está basado obviamente en el cálculo diferencial, en integrales, y se pueden determinar las superficies, la cantidad de kilómetros de río recorrido. Hoy en día es muy común, una noticia bastante importante, la de los incendios que hay en Córdoba. Entonces están escuchando ustedes de que el área, la superficie quemada es de tantas hectáreas. Recuerden que la hectárea, para que tengan una idea rápida, una hectárea es una manzana, es un hectómetro cuadrado. Entonces, una hectárea, cuando dicen que se han quemado 10.000 hectáreas, equivalen a 10.000 manzanas. 10.000 manzanas serían 100%. 100% son 10.000. Y si yo tengo 100 manzanas de ancho por 100 manzanas de largo, luego tenemos 100 por 100. Cada manzana tiene una longitud en una cuadra de 100 metros. O sea que 100 metros por 100 manzanas nos va a dar 10.000 metros. O sea, 10 kilómetros por 10 kilómetros. 10 kilómetros por 10 kilómetros, o sea, 100 kilómetros cuadrados equivalen a esas 10.000 hectáreas, que serían 10.000 hectómetros cuadrados. Lo que tienen que hacer ustedes es pasar las hectáreas a hectómetros cuadrados y de ahí correr la cuenta. Entonces, cuando hablamos de 10.000 hectáreas, directamente pensamos en hectómetros cuadrados. Y si estamos acá y corremos 2 lugares, llegamos a 100 kilómetros cuadrados, porque son 10 kilómetros por 10 kilómetros. Entonces, uno se hace, a ver,